Bienvenidos al Rincón Político, un espacio en el que abarcaremos todo lo que tiene que ver con el marketing político y cómo los candidatos en Colombia abarcaron estos aspectos para poder ganar seguidores para su candidatura. En este capítulo vamos a hablar de cómo es el movimiento en las redes sociales en la política. Sean bienvenidos al Rincón Político. El día de hoy nos acompañan nuestros compañeros Charles Montoya y Carlos Giraldo. Charles, ¿cómo estás el día de hoy? Camilo, ¿cómo estás? Muy bien. Estoy excelente, muy animado por el tema de hoy. La verdad es que la política siempre ha sido un tema muy extenso en el que pocos colombianos sabemos abarcar el tema en una charla cotidiana, entonces hoy estoy con expectativa de aprender bastante. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien usted, gracias por estar en este nuevo programa, por estar con ustedes, a ustedes compañeros, Charles, Camilo y a nuestros oyentes en este momento en este rincón político. Espero poder aprender más y colaborarles con algún dato que yo les pueda brindar. Perfecto, pues esa es la intención de este programa, básicamente retroalimentarnos nosotros y también con nuestro invitado especial en este capítulo con el cual aprenderemos bastantes cosas de cómo es que se vive la comunicación y lo que tiene que ver con la publicidad y el marketing en las redes sociales. Hoy estaremos con una persona la cual estuvo en el Consejo de Medellín en el año 2019, alguien que nos contará mucho de su experiencia y de cómo se vive internamente todo lo que tiene que ver con la presión política y básicamente la publicidad, el marketing, que es lo que más nos interesa el día de hoy. Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Alberto Solís Gómez, comunicador audiovisual. En este momento me desempeño como productor y realizador audiovisual en una productora de la ciudad y anteriormente trabajé como comunicador en el Consejo de Medellín durante el periodo de 2018-2019. Para comenzar el capítulo me parecería importante agregar unos datos específicos de cómo ha evolucionado las redes sociales en la política. Por ejemplo, durante la última década en América Latina se ha disparado el uso de redes sociales, con las mejoras en el acceso a Internet y la accesibilidad de todos los teléfonos inteligentes. El uso de las redes sociales se ha convertido en un hábito diario para muchos. Básicamente, en gran parte de la sociedad se ha vuelto hasta una adicción el estar constantemente pendiente de las redes sociales. También tengo que destacar, perdón, que muchos adultos hoy en día utilizan redes sociales. Por ejemplo, mi familia no conoce redes sociales. Hoy en día todos mis tíos y tías tienen Facebook, tienen Instagram, se ven pegados de esas redes sociales. Hoy en día como que eso se ha disparado mucho más que todo por nuestra asequibilidad a los teléfonos inteligentes que hoy en día podemos conocer. Exacto, por la facilidad a los teléfonos inteligentes y básicamente el alcance que nos genera la Internet. Eh, de acuerdo a esto, hay algo muy interesante que nos da unos datos muy específicos respecto al uso de las redes sociales. Claro, Camilo. Estamos hablando del Latirobarómetro, que es una corporación y además una organización privada que responde a unas encuestas a 18 países y durante todo este tiempo recogen toda esta información y la exponen a los privados y públicos. Según lo que nos dijo nuestro compañero Charles, el día de hoy también nos trajo unos datos específicos. Acá dice que cerca del 20% de los adultos de la región tenían cuenta en Facebook en 2010. En 2015 esa cifra aumentó al 42% y luego al 65% en 2020, un incremento muy considerable en las personas adultas, como lo decía nuestro compañero Carlos. Las personas adultas cada vez más, al ver la integración de los jóvenes a estas redes sociales, les ha dado curiosidad y también han formado parte ya de ellas. Mientras tanto, WhatsApp, una plataforma encriptada adquirida por Facebook en 2014, se hizo aún más popular, alcanzando un 73% de uso en 2020.
Camilo, y hay que acotar que el uso de redes sociales y aplicaciones como WhatsApp, que es mensajería instantánea, perdón, se ha vuelto de un uso cotidiano. Ya no se toma mucho las llamadas en teléfonos fijos o en teléfonos móviles. Es mucho más fácil escribir un mensaje de texto y que la otra persona pueda responder. Exacto, ya la conexión con las personas ya ha pasado de ser por días en mensajes escritos a ya ser pues algo más instantáneo, algo de cuestión de segundos o depende pues del tiempo que tenga la persona, ya ahí se mirará pues el tiempo llevado. Ya con estos datos abarcados, Gustavo, te pregunto, ¿qué tanta influencia tienen las redes sociales hacia las votaciones hoy en día, teniendo en cuenta la cantidad de personas adultas, el público adulto que maneja las redes sociales, el cual es muy fácil de persuadir a diferencia de los jóvenes, porque como bien tenemos entendido, los jóvenes nos estamos por lo menos un poco más informados, a diferencia de los adultos que son un poco más negligentes y se dejan llevar mucho de la opinión de las personas. También hay que destacar que hoy en día los jóvenes en las encuestas han visto que se han dado que no les gusta votar, a diferencia de los adultos mayores, que ellos iban, se ponen sus trajes, que se ponen su gorra y salen a votar, no importa el clima. Entonces, tras esos datos que tú nos diste, vemos que se han dado cuenta los políticos que cada vez se van aumentando más en las redes sociales y los políticos se han dado cuenta y también está yendo por esos lados. Gustavo, te repito la pregunta porque abarcamos, fue una pregunta, pero nos dejamos llevar un poquito. Gustavo, ¿qué tanta influencia tienen las redes sociales hacia las votaciones hoy en día? Yo pienso que la influencia de las redes sociales en las votaciones hoy en día en Colombia tiene dos vertientes. La primera es que a los candidatos se les facilita mucho darse a conocer, ya sea por medio de páginas personales o pagando pauta a una red social en específico. ¿Por qué? Porque son más económicas que acceder como tal a algo en un medio tradicional, ya sea televisión o prensa o radio, y en el sentido de que puede haber una interacción más directa y más canalizada con los usuarios que finalmente quieren impactar, que en este caso son los votantes. Ahí pueden escuchar a las personas qué opinan de lo que están planteando, las opiniones sobre lo que postean y eso. Entonces se permite como ese feedback que es tan importante en el tema de la comunicación política. Pero la otra vertiente es que cuando los candidatos se enfocan mucho solo en redes sociales, llámese Facebook, Twitter, no sé, descuidan otro público objetivo que no hace de estas redes, que son tanto personas que no las usan por tema de gustos, por tema de edad, o personas que no tienen acceso a internet. Estaríamos hablando de esa Colombia alejada que no está totalmente conectada al tema de internet y que entonces no podría acceder de manera fácil a las propuestas y a las ideas de dichos candidatos. Ya en las redes sociales, pues la influencia que estas tienen en nosotros, más que todo, diría yo, desde mi perspectiva, en el público adulto, ¿cuál consideras que es la red social más impulsadora para los políticos? O sea, que un político piense, o el equipo de comunicación de ese candidato diga, esta red social es la más favorable o el potencial para nosotros poder alcanzar nuestro público y así generar mayor influencia y ganar más votos. ¿Cuál consideras que sería esta la red social más imponente en cuestión a la política? Entre las redes sociales que yo considero más influyentes a la hora de hacer política, eso depende del lugar desde donde se analice. Si lo hablamos por la cantidad de usuarios y suscriptores como tal, tendríamos que hablar de Facebook, que es la que en este momento tiene la mayor cantidad de usuarios en las redes sociales y es generalmente en la que los políticos como tal generan más contenido debido a que pueden publicar el tema de fotos
videos y es muy fácil para interactuar con los usuarios porque se presta para el tema de comentarios y likes. Aunque Instagram también se presta, Instagram es más un tema juvenil, entonces no se apodera tanto como de las personas como el tema de Facebook, que ya está más latente en gran parte de la población. Pero si hablamos de donde se dan a veces discusiones más inmediatas y con un poco más de rigurosidad, yo creo que Twitter hoy en día está ganando un espacio importante. De hecho, si analizamos el tema del Twitter en las elecciones, muchos políticos lo primero que hacen cuando se levantan es trinar qué están haciendo, hacia dónde van, solicitar que los acompañen, inclusive realizan encuestas sobre debates que van a realizar, entonces también está tomando un nivel de importancia. Lástima que el nivel de la discusión sea en pocos caracteres porque no permite desglosar mucho las ideas, pero sí se usa demasiado. Entonces yo creo que hay que, aunque Facebook me parece que es la que más influye, como lo decía, por el número de suscriptores, sí hay que darle un lugar preponderante al tema de Twitter y cómo está tomando posicionamiento a la hora de los políticos compartir su día a día y lo que hacen en pro de las comunidades. Ah, o sea, Gustavo, que no, o sea, en este caso, habrían, no hay una red social imponente que sobresalga en las demás, porque todas las, tanto Instagram, Facebook y Twitter, tienen una función especial, como muy bien lo decías, ya sea mostrarle a sus seguidores el que está haciendo, dónde está, cuál es el comportamiento de él, y también el revisar qué está pasando en el país y en la sociedad, para él también irse por lo menos un poco por ahí, tener temas de qué hablar y ser un poco más allegado con la población, con sus seguidores, que pues, es él quien le debe dar explicaciones y tiene que tener pues un acercamiento más profundo con ellos. Eh, ¿Sabes qué, Gustavo? Nosotros, aparte pues de lo que estamos haciendo en estos momentos, pues que básicamente es retroalimentarnos con la información que nos estamos dando, nosotros aparte hicimos una investigación a diferentes candidatos, les dimos un seguimiento en diferentes redes sociales en donde obviamente los candidatos subían estados, informaciones y videos un poco, un poco raros, pero a la vez chistosos porque lo hicieron de manera como para sentirse más, para ser más cercanos a su población, para no, como dejar ese tema del político súper cerrado en pensamiento, que es súper serio, sino que por lo que vimos ya el político está expresando, está intentando expresar ser una persona normal, o sea, una persona que quiere representar a una población en específica, pero dejar ese tabú de que pues, es un candidato y él no tiene derecho a hacer cosas cuando pues a la vez es un ser humano igual que nosotros. Pero, ¿sabes qué, Camilo? Hay que saber identificar, los políticos tienen que saber cuándo es gracioso y cuándo se pasa lo ridículo, porque hay una línea muy delgada entre ambas cosas. Porque yo llego a ver políticos que, o sea, dan vergüenza ajena a lo que están haciendo. O sea, una forma de bailar que muy diferente, o sea, no nada que ver con la música, entonces como que tratan de ser graciosos, pero a la vez como que son viejos tratando de ser jóvenes. Yo he visto muchos de esos políticos, por ejemplo, en ese momento lo que hizo que fue candidato al Centro Democrático, pero ya se salió. ¿Cómo es que se llama? Camilo Charles, el que era de Uribe. Oscar Iván Zuluaga. Exactamente, Oscar Zuluaga, que hacía pues un señor de 60 años, puros TikTok que uno veía como qué vergüenza que está haciendo este señor aquí, o sea, no está haciendo gracioso, está haciendo es humillante. Pero también hay que saber que muchas de estas campañas son efectivas, muy efectivas. Nosotros hicimos un sondeo también en TikTok y como se sabe TikTok es una de las redes sociales con de mayor desarrollo en estos momentos, es la que más usuarios por día se crean. Entonces se tiene que saber que ellos están apuntando también al público como nosotros, que tenemos como una abstinencia al voto, que desean provocar que nosotros nos identifiquemos con ellos y vayamos a las urnas. Entonces creo que es muy efectivo eso y
creería que se está tomando por un buen camino, de cierta forma. No en todo va a estar bien hecho, pero lo están tomando de una forma correcta algunos políticos. Sí, estoy de acuerdo con los dos en varios aspectos que me parecen muy importantes. El de Carlos, lo de hacer el ridículo y a veces ser como un poco humillante, tiene razón en varios aspectos y es el por qué. Porque sea como sea, es como si el presidente en estos momentos hiciera un video absurdo donde pues, o sea, es el presidente quien tiene que demostrar poder y pues Seriedad. seriedad, exacto. Entonces también hay que saber manejar ese tipo de contenido porque no es para todo el mundo. Y a la vez, como lo dice Charles, les está funcionando mucho, sí, pero también hay que comprender que nosotros estamos en un país todavía muy conservador, en el que todavía no estamos preparados para estos cambios tan abruptos, tan repentinos, exacto. Porque, pues, yéndonos más un poco a la política extranjera, no fue un caso de un político, pero fue un caso muy chistoso lo que fue lo del presidente en ese momento de Ucrania, que el presidente básicamente es un comediante, actor, en el cual actuó en una película donde él subía a la presidencia y la película gustó mucho allá en Ucrania. Tanto tal fue que la misma sociedad le gustó tanto que crearon un partido político sobre él y él ganó. O sea, sin ni siquiera él hacer propaganda ni nada, pasó de ser un comediante actor a ser el presidente de Ucrania. Pero obviamente porque pues, la cultura de ese país es completamente diferente y nosotros a nivel colombiano no aceptaríamos algo así tan repentino. Pero no solamente de Ucrania, hay otro caso y para un país muy importante en el mundo, que es Estados Unidos, porque también subieron a poder a un actor que también no era de comedia, sino ya de actuación de vaqueros. Entonces, digamos que eso no ha sido una sola tendencia de Ucrania, sino también en otros países. Camilo, y también cabe recordar que Arnold Schwarzenegger fue gobernador del estado de California en un momento, entonces se puede ver que muchas de las personas al identificarse con una figura pública llegan a votar por ellas y causa un movimiento complejo en la población. Tenés toda la razón porque cuando la sociedad se ve muy allegada a un candidato o a una persona, lo que crea es empatía y la empatía pues conlleva a tener preferencias por las personas. Pero para dejar como claro a nuestros oyentes, como que fue Ronald Wilson, que fue el 40º presidente de los Estados Unidos desde 1981 a 1989. Pues para dejar ese dato para que no queden confundidos y puedan buscar. Es Ronald Reagan. Ronald Reagan, no tenía conocimiento de eso, la verdad. Muy curioso, lo más allegado que tuve de información de alguien pues que fue una figura pública y muy poderoso, la verdad, fue Donald Trump, que desde muy joven pues estuvo también muy aliado a la política, pues obviamente por sus contactos y todo. Entonces, sabiendo esto, de que pues, la cultura se vive diferente en otros países, pero abarcándonos más en Colombia, ¿por qué crees, Gustavo, que los candidatos suben tantas fotos y videos tan seguido? O sea, ¿qué provoca eso en los seguidores? Si provoca algún tipo de persuasión, influencia, o solamente es como un acercamiento más a ellos para que los seguidores sepan lo que está haciendo el candidato. Además, nosotros también vimos que son tantas historias que suben en un solo día que hasta nos cansamos, ya, subir tanto que pueden llegar hasta ese 20, que uno va pasando y dice, no, o sea, que es todo eso. Yo creo que ni los seguidores ven todas esas historias que él sube, ven por lo menos casi 5 por lo menos o 7 por máximo. Entonces yo creo que eso puede llegar a ser hasta obsoleto. No sé qué tú piensas de esto. En campaña los políticos se quieren mostrar, eso es lo que sucede. Entonces,
creen que a mayor cantidad de publicaciones, de historias, de fotos, van a atraer más público. Esto en realidad me parece que en algún momento puede llegar a ser contraproducente. Como dice el conocido refrán, todo en exceso es malo. Entonces, ¿qué pasa? Un candidato que en el día, voy a poner un ejemplo, en un día como hoy, un martes, sube 15, 20 historias a un estado, cansa a los votantes, porque ya los votantes están cansados de verlo. Es bueno que los votantes lo recuerden, pero no de manera que lo asocien con un sentimiento de incomodidad, de fastidio. Y yo pienso que los políticos lo que hacen es que durante campaña se desesperan porque los vean con el fin de conseguir esos votos. Pero podemos evidenciar que, por ejemplo, ya cuando han sido elegidos, cuando están en su trabajo legislativo, muchas veces brillan por su ausencia en las redes sociales. Otro tema que me parece contraproducente es que no se gana nada un político con subir 15, 20 historias a su Facebook, digámoslo, a su Twitter, a su Instagram, pero a la hora de la verdad le hacen un comentario, le preguntan sobre un tema en específico y nunca contestan. Son muy pocos los políticos que contestan alguna redacción que les hacen o algún comentario de las personas que lo siguen. Entonces esto también genera una desconexión en la persona, porque la persona que escribe va a decir, bueno, él solo sube fotos para que yo lo vea, pero no tiene en cuenta mi opinión. Entonces puede ser contraproducente. Yo pienso que deben ser mensajes solo concisos e directos con una intención muy clara. Pero es lo que digo, es ese, como ese desespero, ese deseo, digámoslo así, de hacerse notar y de conseguir votos, que los lleva a subir y subir cosas que en ocasiones ni siquiera aportan al debate ni a lo que ellos están haciendo, sino que la idea es que los vean moviéndose mucho, digámoslo así.